FM 89.1, Radio Universidad. 13 minutos pasaron de las 5 de la tarde, continuamos aquí en Hay que Seguir, estamos hasta las 18, programa cargadito, estuvimos en Capital Federal con todo lo que dejó la marcha de la mano de Eduardo Sayago, también con Jorge Chamorro desde allí, pero ahora nos metemos en una de las secciones habituales de este programa. Todos los miércoles recibimos a Alejandro Fernández, auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial 2 y prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, docente también de esta casa. ¿Cómo le va, Alejandro? Bienvenido, ¿cómo anda? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, aquí estamos, gracias por venir. Hoy no viene solo, como habitualmente trae visitas, y en este caso es la doctora Gloria Cepeda. ¿Cómo le va, Gloria? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a usted. Ella es la defensora oficial civil de la Defensoría número 11 descentralizada de Gregorio Laferrer. Hoy vamos a hablar, ¿querés introducir un poco, Ale, de qué vamos a estar charlando en el día de hoy? Sí, la doctora nos va a estar un poco hablando de lo que son las inscripciones de nacimiento, sobre todo lo que llamamos inscripciones de nacimiento tardía, que ahora bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto, que es más común quizás de lo que se cree. Sí, cuando se introdujo el tema, estábamos acá fuera de aire, alguien empezó, no, mi abuelo lo anotaron en el 10 de agosto y nació el 20 de julio, tiene 2 cumpleaños, y mi abuela y mi tío y demás. Sí, hay Sobre gente todo que usted. dijo eso. Sí, pero bueno, lo cierto es que aprovechamos acá con la doctora Cepeda para conocer un poco más de qué se trata este proceso de inscripciones, primero de nacimiento, vamos a decir primero cómo es habitualmente y después los problemas que puede traer estas inscripciones tardías, ¿no? Claro, habitualmente, como hablábamos hace un rato, cuando nace un niño o una niña, su mamá va al lugar elegido o de apuro donde llega, en un hospital, una clínica, un sanatorio. Se produce el nacimiento y el médico le va a dar un certificado médico, como lo denominan en algunos lugares, o como se denomina acá en la provincia de Buenos Aires, constatación de parto, pero es lo mismo. Uh-huh. Ahí el médico va a certificar que atendió a determinada persona, que nació tal día, en tal horario, y va a dejar constancia del nacimiento. Y después la mamá va a tener 45 días, o el papá obviamente, el primero que lo pueda hacer mejor, se va a acercar a la delegación si es que lo hay dentro del sanatorio o el hospital, que ahora en general en casi todos lo hay, pero hay algunos por ahí del interior que no lo tienen, y se tienen que dirigir a la oficina del registro civil más próxima y formalizar la inscripción. Uh-huh. Y bueno, en ese momento le van a dar su nombre y apellido y se va a cumplir administrativamente la inscripción. Esta es, digamos, la ordinaria, la que no tiene inconveniente, y después Bien. Va a tener su DNI Ahora, ¿qué pasa si después de esos 45 días que tiene la familia para acreditar el nacimiento de su hijo o de su hija, no se realiza, ¿no? Dentro de esos 45 días no se realiza la inscripción? ¿Qué es lo que sucede en el ámbito judicial? Bueno, en esos casos, teóricamente, el director de ese hospital o esa clínica, con la legislación actual, debe proceder a la inscripción. O sea, si él detecta que esto no se llevó a cabo, ahora la tecnología permite que haya otra comunicación mucho más fluida, y bueno, si alguno de estos niños no llegó a estar inscripto, el mismo director tiene la facultad de comunicarlo al registro para que sea anotado. Uh-huh. Y no quede, digamos, el niño sin su partida de nacimiento. Esto aquí y ahora está muy aceitado y muy práctico, pero si nos remontamos un poco al pasado, esto, si bien normativamente estaba contemplado, no siempre funcionaba de esa manera y surgían algunos inconvenientes. Entonces, sucede con chicos que no tienen su partida de nacimiento, y nosotros en la Defensoría hemos tenido y tenemos casos de personas adultas que no llegaron a inscribirse por alguna complicación. Uh-huh. Por ejemplo, que la mamá cuando fue a tenerlo no tenía documentos y venía con un problema de identidad, de arrastre, digamos, que en su propia familia no le habían hecho la partida. Entonces, en esos casos la mamá se identifica con el nombre que públicamente se da a conocer, tiene que firmar 2 testigos, y a veces en esto del registro a veces surgía algún problema. Algunas mamás, por la desesperación de querer tener esa partida, a veces daban un documento que no era el propio y hacían lío. A veces inocentemente, a veces no, ¿no? Por supuesto.
pero eso es también por el desconocimiento de cómo hacer las cosas para hacerlas bien. Entonces a veces o no lo llegaban a hacer o lo hacían mal y eso trababa la inscripción habitual, entonces había que recurrir, y se recurre todavía lamentablemente porque hay casos que no se pueden solucionar por la vía administrativa, entonces hay que hacer un juicio. En ese juicio, si esta persona o su mamá o el papá que va a hacer la inscripción tiene la constatación de parto, ese documento que da el médico, se facilita. Entonces el juez corrobora ese nacimiento en la fecha que se dice. En algunos casos se piden 2 testigos para corroborar si alguna situación no queda muy clara, pero digamos es bastante práctico y se ordena la inscripción en el lugar donde se produjo el nacimiento. ¿En todos los hospitales y clínicas se da esta constatación de parto? Sí, actualmente sí. En general sucede con el pasado. Claro. Gente de acá, digamos, por decir un número de 10 años para atrás. ¿Y qué pasa con aquellos chicos que nacen por fuera de alguna institución sanitaria? Bueno, esos son los llamados partos domiciliarios, cuando la mamá, no llegó o por alguna razón no tenía... Que es más común O lo de lo deciden, que... ¿no? Porque también Sí, o lo hay- deciden. En algunos deciden, casos sí, también, sí, sí. pero bueno, en general cuando deciden hacer ese... Ahora no me sale el nombre del parto. Parto respetado. O- en Parto parto respetado natural en su también, domicilio, es decir, igual siempre están acompañadas con un profesional. Entonces, bueno, el médico puede certificarlo Claro. y después, termina de hacer la inscripción en el registro. El problema es cuando esto sale de apuro en un lugar alejado y, bueno, no tenemos manera de hacerlo en ese momento. Pero después lo que sucede habitualmente es que las mamás se van a hacer algún control médico o no. También pasan casos que no han hecho control y vivieron como pudieron. Yo no las juzgo a las mamás, son situaciones que les toca atravesar difíciles y bueno, entonces esto se soluciona a través del expediente judicial. Entonces habrá que justificarle al juez que esa mamá dio a luz un niño en tal momento, en tal domicilio, con testigos, que entró en trabajo de parto, que se acercaron a ayudarla. Esto a veces ha pasado, digamos, esto les voy a aclarar. Nosotros en general tenemos situaciones de personas que viven acá en La Matanza, dentro del departamento judicial, pero también tenemos muchas personas que han venido de otras provincias sin documentos a buscar otros horizontes, otras oportunidades, y bueno, llegaron sin documentos y tienen que hacer su partida de nacimiento. En algunos pocos casos, como hablábamos, por ahí la persona no sabe que llegó a ser inscripta, que su partida de nacimiento existe y que solo le faltó, digamos, tramitar su DNI. Y en otros no. Algunos no conocen ni quiénes son sus padres, porque vino con un tío, con un pariente, con un vecino. Y bueno, ahí hay que empezar a remontar un poco la historia, ver en su grupo si hay alguna persona que pueda certificar esta situación, de cómo vino, de cómo llegó. Y aún en los casos más difíciles, supongamos que esta persona perdió contacto con la familia, vino con otra persona que lo trajo para ayudarlo, no sabe ni dónde nació. También hay soluciones. Esto lo digo porque puede haber algún oyente que esté, ¿y yo cómo hago? Yo no estoy en ninguno de estos casos. Bueno, se hace una pericia médica, que es una entrevista con un médico clínico que va a certificar si esa persona en realidad tiene esa edad que dice tener, que tiene 40 años, va a ver por el tamaño de su muñeca, el tamaño de sus huesos, por la dentición, si es, digamos, esa fecha que se acusa, digamos, como nacido, y después, si no se puede corroborar el lugar, no hay testigos, igual la persona se inscribe, claro, con los datos que hay y con lo que se pueda justificar. Sí es fundamental justificar que tiene la edad aproximada que la persona sabe por su historia y las personas que lo conocen. Para que quede claro, entonces, cualquier persona que no cuente hoy con una identificación, con una partida de nacimiento, con un documento, puede acercarse, en este caso, a cualquier defensoría, digamos. Sí, más allá de que distribuimos el trabajo, en general la persona que está indocumentada es una persona carente de recursos porque no tiene trabajo, no figura en ningún lado y está trabajando en sus changuitas en negro y seguro, claro, que no va a poder pagar un abogado particular, que lo puede hacer, pero no va a tener medios. Entonces que se acerque a una defensoría que va a ser asesorado. Bien.
Qué ahí va a tener la importante esto oportunidad. de intentar constatar una identidad por distintos medios, ¿no? Pensaba en la situación de que muchas veces son los papás, ¿no? En una pareja heterosexual quienes van a registrar a su hijo o su hija. Y podría ir cualquier hombre diciendo, a ver, mi mujer está en casa, nació este hijo en casa y quién sabe quién es la madre, ¿no? Por eso hay que profundizar un poquito como para no saber de dónde sacó ese bebé, ¿no? Claro. Y sí, también para no... Porque sabemos que esas cosas suceden, ¿no? No provocar una adulteración de la identidad, ¿no? Claro. Dar una falsa identidad. Igual han sucedido situaciones anómalas, no te las voy a desconocer, pero a veces en la inocencia, en la defensoría, la persona lo dice. Y ahí tratamos de hacer las cosas bien, vamos a decirlo. Y explicarles por qué no está bien y cómo solucionarlo. Sí, porque imagino yo también es comprensible, ¿no? Quizás puede haber mala voluntad, pero también hay gente que está desesperada porque no tiene una identidad, ¿no? Claro. Y no sabe cómo acreditarla y dice, bueno, Claro, por a eso. ver, me invento una, me agarro de la que venga, como para tener una idea, un documento, a veces un trabajo, sucede, ¿no? esto no es por ahí el tema, pero sucede que están las mamás con sus chicos, que el que es el verdadero papá se pierde todo contacto, forman una nueva pareja y el nuevo papá por ayudarla, yo la reconozco, yo voy. Y después aparece el verdadero papá. Claro, también eso. Y en realidad no es su identidad. Entonces, bueno, yo digo de esta manera sencilla, corregirlo, porque el niño tiene derecho a saber quién es su verdadero papá, conocer su historia y después, bueno, ese papá que quiso ayudarlo, causar las cosas como son. Pero bueno. Se puede transformar en un verdadero papá sin ser papá Obviamente, biológico. seguramente claro. lo quiso ayudar, hizo como pudo, no le dijeron cómo era, que hay un proceso de adopción y hay otras formas de hacerlo y bueno. Entonces, bueno, hay que empezar a corregir estas cosas. Yo de ese tema lo dejamos para otro día. Claro, no, sí, se vuelvo entiende, pero a la lo que voy es que hay identidad. muchas cuestiones Sí. de irregularidades que pueden existir en las familias y en la sociedad, ¿no? Sí. Y más estas personas así que encontramos del interior, que han venido sin documentos, que no conocen la historia. Yo, antes de trabajar acá en La Matanza, trabajé muchos años en Morón, cuando La Matanza como departamento judicial no existía. Entonces, en mis inicios, en el 89, 90, lo primero que hacían en el juzgado eran las inscripciones de nacimiento. Claro, había un montón. Bueno, yo dije, no debe haber tanto en La Matanza cuando vine de defensora oficial. Dije, ¿cuánto que hay? O sea, ese es un tema que en todos estos años se ha trabajado mucho. También desde el Estado se ha hecho distintas actividades para tratar de acelerar la situación. Y me vuelvo otra vez al presente. Si alguno está, digamos, con su constatación de parto y por alguna razón no llegó a hacerlo dentro del plazo, se han modificado las normas ya hace un tiempo y hay una instancia de inscripción administrativa, porque ahí está la constatación del médico que dice qué día nació, en qué lugar, quién es la mamá, y se simplifica. Entonces, sí, a veces no es tan extraño que esto pueda suceder. Pensemos en el caso de que haya una complicación en el parto, la mamá y el bebé o la bebé quedan en internación y ese papá está haciendo lo que puede. Claro, y claro. bueno, pasan puede pasar los días Y también. tema pero para ahora otro ese programa, momento la va a estar el licencia, ¿no? director que decir, Que tiene que estar atento a hacer cuál la va a ser el nombre del inscripción. niño. Sí. Bueno, una diferencia fundamental con esto que hablábamos de lo que pasaba hace mucho tiempo, que antes las inscripciones se daban el día que se iban a inscribir. Esto que comentaba Mauro al comienzo, que estábamos charlando fuera de aire, tiene que ver con que se anotaban 2 o 3 meses después y las anotaba el día que fueron a inscribirse, ¿no? Ahora con esta constatación del parto se anota en la fecha que corresponde. Claro. Nos llega un mensaje, el 15-388-50-891, los oyentes que, bueno, a veces son atravesados, ¿no?, por los temas que charlamos aquí en esta columna, y para eso está, obviamente, para despejar dudas. Nos cuenta Silvia que tengo una vecina que nunca fue anotada, ya tiene 27 años, y ambos padres fallecieron, no tiene ni siquiera la partida, dice. Bueno, ¿qué en debería ese hacer? caso, Digamos? que se acerca a la defensoría, digamos, acá en San Justo hay varias defensorías, pero si su domicilio es, digamos, La Ferrere, Catán, Virrey del Pino, que se acerca a la defensoría de La En todas las Ferrere. localidades hay Claro, acá en San Justo defensoría. abarcan, digamos, todo lo que tiene que ver hasta Matanza hasta General Paz Sí, y hasta, digamos, Casanova. la barrera de Isidro Casanova. De ahí para el fondo tiene que ir a la La Ferrere. defensoría de La Ferrere.
pero no importa, que vaya a la que sea, a la que Claro, le quede a aunque sea mano, para el como asesoramiento. para hacer, claro, el primer asesoramiento y ya después la vamos orientando, se verá a ver qué pasó en ese caso. Si hay documentación de los de la Claro, papá, la mamá. hay claro. que ver el lugar donde ella cree Aunque que ella no nació, tenga si una quedó. partida de nacimiento, ¿puede haber un registro, como vos decías antes, de alguien que no sabe que por tiene? por el tiempo que vos me decís, en el lugar que nació, puede ser que haya quedado en el libro de partos registrado el nacimiento, pero quedó ahí, Claro. no se hizo los pasos posteriores. O si nació en una clínica privada, hay otro tema, como la legislación considera que las historias clínicas y ciertos libros tienen una reserva de 10 años. Si bien los libros de partos no se deben destruir, en algunas clínicas privadas se han destruido y no hay registro. ¿Y nada de eso está digitalizado tampoco? No, ahora el tema de la pandemia aceleró todos estos problemas. La solución, perdón, todos estos problemas. claro. Se empezó a digitalizar todas las partidas. A nivel provincial, antes las partidas eran en soporte papel, había que ir a pedir a los registros y bueno, con toda esta, digamos, la pandemia trajo muchos problemas, pero aceleró soluciones. El registro empezó a trabajar arduamente y se digitalizó toda clase de partidas. De hecho, se si facilitó. cualquiera de nosotros quiere pedir una partida de nacimiento, me ha pasado que mi hijo tuvo que renovar el DNI en pandemia Es mucho más fácil, y pude solicitar la partida de nacimiento en la ciudad de Buenos Aires, además, Claro, a ellos través también de... han claro. digitalizado, provincia también, y algunas otras provincias también, no Bien. todos. Porque la única información centralizada que tiene que ver con el DNI y el nacimiento la tiene RENAPE, Registro Nacional de las Personas. Pero después los registros, todavía no hay una conexión total entre todas las provincias. Entonces hay que pedir informes, se va rastreando, se puede hacer. A veces cuesta un poquito más, pero se le busca alguna vuelta para solucionarlo. O sea, si tiene el problema tu oyente, la que comenta, que se acerque, que pregunte, que no crea que es imposible. Siempre hay alguna manera de encontrarle una solución. Bien, Ale. Sí, la pandemia podrá traer algún problema en este sentido, sobre todo por quienes nacieron en plena la pandemia, como hablábamos un poco afuera, ¿no? Con los registros cerrados o en Sí. los mismos hospitales que no estaban funcionando. Sí, sí. Trajo algunos inconvenientes, algunos se han ido solucionando porque, como hablábamos, se puede iniciar la inscripción en forma online a través de la página del registro y después se concurre presencialmente. Pero hubo cierto tiempo que eso todavía no estaba operativo. Si bien estaba la intención, se anunció, hasta que todo eso se armó y empezó a funcionar, se demoraron las inscripciones. Nosotros tenemos ahora un caso en la Defensoría de una mamá que, bueno, fue a hacer la gestión, la pudo iniciar, no llegó, digamos, a darse curso y el director la anotó y la anotó con el nombre que no es exactamente con el nombre que ella quería que llevara a la nena. Y ahí, bueno, vamos a tener que hacer una rectificación. Sí, funcionó el sistema, la nena tuvo su partida, obtuvo su DNI, pero el nombre no Hay un coincide error, con claro. el nombre pensado por los papás. Se corrige, hay que demostrarlo, hay que trabajarlo un poco, pero bueno, surgieron algunos inconvenientes, vamos a decir que no hubo problemas. Es algo que nos complicó a todos. En la Defensoría para trabajar, empezamos a trabajar con teléfonos. Claro. Y hasta que la gente conoció Pero los son más las teléfonos. soluciones que trajo luego con la digitalización que los Sí, problemas que pero ocasionó. hubo un Sí, periodo muy duro Sí. porque no se podían decir. Teníamos un montón de casos que el juzgado había terminado el expediente, porque los juzgados, la verdad, eso hay que resaltarlo, trabajando. Nosotros ya veníamos con expediente electrónico, pero faltaba terminar de instrumentar algunas cosas. La pandemia hizo, nos ponemos el expediente electrónico y empezaron a producir, y también notábamos que salían sentencias de estos casos que ya estaban para sentencia, pero después no teníamos manera de hacerla inscribir Claro, en el hacer la registro, inscripción, porque los claro. registros no estaban funcionando, entonces había que mandarlo a La Plata estaba como detonado, porque era mucho para abarcar, y era, digamos, el único lugar que tenía estructura como para recibirlo, así que costó, pero después, digamos, el A resultado esta es gente que se le bueno. ocurre tener un hijo en pandemia. Bueno, Sí. no puedo apuntar bien. Algunas cosas que volvieron mejores o salieron mejores después de la pandemia, ¿no? Sí. De las Sí. pocas cosas, Sí, sí, sí. entre otras. No, eso hay que reconocerlo, que fue para
digamos, mejoró. Sufrimos bastante cierto tiempo, la gente muy desesperada, y ahora ¿cómo hago? No tengo mi partida, no, tenés que esperar, y nosotros seguíamos insistiendo y preguntar acá y preguntar allá, hasta que hacíamos hasta un trabajo de adivinar, especulando cuál era la dirección electrónica de la delegación de registro que tendría que ir a preguntar a ver si estaba la partida. O sea, éramos espías. Pero bueno, después quedaron muchas anécdotas, pero lo bueno es que este sistema digitalizado mejoró muchísimo. Ya casi no vienen niños indocumentados sin partida. Son gente de 20 años o más que por alguna razón de la vida no se llegó a inscribir o se quedan, de alguna manera se sienten... O que desconocen parias, que tuvieron su no inscripción, saben, claro, sí, o avergonzados y no se acercan y se quedan... que se acerquen, que hay soluciones, se puede... Si es la vía administrativa, bien, y si no, la judicial también está. Que no dejen de tener su partida y su DNI. Muy bien, Gloria, muchísimas gracias por ustedes, haber venido gracias. hoy hasta aquí, hasta los estudios de Radio Universidad. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Alejandro Fernández con nosotros, el prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, que como todos los miércoles nos trae un invitado, una invitada, en este caso la doctora Gloria Cepeda, defensora oficial civil de la Defensoría número 11 descentralizada de Gregorio Laferrer. Hoy hablábamos acerca de estas inscripciones de nacimiento tardías, los problemas que puede generar, pero que hay solución, así que no duden también en acercarse a las defensorías o a cualquiera también de las fiscalías para tener allí el asesoramiento necesario. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.